nomás, yo no me voy a hacer. Ahí es, ese, ¿hasta dónde es? ¿Cuándo voy a? Dice, ¿cuándo voy a cantar nomás? Voy a estar. Baja nomás. Dale. Baja nomás. Baja nomás. Ahí. ¿Cuándo voy a cantar? No me voy a poner. Dale. Gracias. Si querés que haga alabanza o me avisas nomás. ¿Quieres que cante? ¿Quieres que haga un canto? Porque yo tengo que ver Sí, sí. Y me mandó a decir que quiere que cante. Porque ya están al aire. Seguimos alabando a Dios. A ver, el amor de Dios es maravilloso. A ver, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar más alto que Él. Tan bajo que no puedo estar más bajo que Él. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Decimos todos, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Cantamos todos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo.
aplauso a Jesús y a María. Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, en nuestra fiesta solemne a nuestra Madre Santísima en su advocación Virgen de Fátima, con el tema La Virgen María y los santos, testigo de la salvación, con el lema Hágase en mí según tu palabra. Preside esta Santa Misa el Padre Víctor Luis Cabañas, fundador del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, Canal 25. Hermanos, movidos por la gracia, hoy llegamos a toda la comunidad al día esperado junto a la Virgen María y los santos que interceden por nosotros. Con espíritu fraterno hemos recorrido cada día, renunciando a las ataduras propias del mundo, al igual que nuestra Madre Santa Patrona, para rebosar de contento, ya que el cielo y la tierra se unen en esta celebración y lo festejamos con gozo. Dispongamos nuestros corazones para que dé un mundo más nuevo y digno. Hospedemos a Cristo y podamos servirnos entre hermanos. Voy a Peñañé Puruco, Santa Misa, ya por ahí. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor, mi Dios. Con fuerza, vamos. Virgen dijo Dale, al contestar, dale, los se chicos. hagan mis según has dicho, se cumpla en mí su voluntad. Fuerza. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y el Verbo para redimirnos tomó su carne virginal, vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! Viva la Virgen. ¡Viva! Y viva nuestra Santa Patrona, la Virgen de Fátima. ¡Viva! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Bueno, qué lindo. Después de cuánto tiempo ayudé en Nagoave, ¿eh? Un año, pico. El año pasado. Les felicito. Esto significa que es una comunidad pujante, ya se ve, ¿eh? Ya es. Veo muchas criaturas, muchos jóvenes, la familia. Estamos ya en esta Villa 46, ¿verdad? Villa 46, Thompson, que corresponde aquí a Ipané también. Apeaco sea es la gente porque ya de televisión peñaseina gana. A esta televisión y la gente la ñanderecha en todo el Paraguay. Más de 350.000 personas ñanderechaina gana. Así es que peñe bochurro que nace, listo pa. Porque entero que te ñanderechado ñembo es anguay se ñandendie. Y es importante decirle dónde estamos nosotros en este momento. Villa 46, Thompson, aquí en Ipané. Qué lindo que es así que nuestra Madre, la Virgen de Fátima, nos reúna. Pero también, no solamente nosotros rezamos, sino que es taiterei por todas partes. En este día mucha devoción a nuestra querida mamita, la Virgen de Fátima. Así que yo le voy a pedir que con entusiasmo y con mucho fervor
allí va, y añembo, esta oñón diepa. Entero esta añanden en duana, ahí el micrófono ño vende, sino que añanden en duana a través de esa oración que va al cielo y que lleva a todas las familias del Paraguay. Así que vamos a disponernos. Ñañe concentrar que ella pota junto a la señal de la cruz. Ñamoñe bonuta en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ñande caigüera, la gente y se va y go vea y ñengui ahí. Ñañe bonuñeta con fuerza entero de taña en duana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Bueno, y vamos a comenzar nuestra misa. Y lo primero que hacemos ante el Señor es pedirle perdón. Porque muchas veces nadie ya porta por ahí tereía lleva. Algunas veces naña pena guasú y venían de yara y añandé, tenemos yerure añandé. A operar añandé pago anga. Ñambotita añandé saña, moita pecha añandé po, ñamo invaitete añandé po pecha. Añaña caite limita, venían ya no debe. Ella pota un momentito de silencio. Perdón, peñan de Yárabe, por las veces que nos fuimos obedientes, dañas en Dui Peñe, daña ya pues peñan de Su, peñan de Ruje y añandé. Cuántas veces daña Jaibe tu paobe, daña ñembo ella lleva. Daña dedicaibe tiempo oportuno, peñan de Yárabe en Guaná, ñandere Saray, Jue, ñembo que Jue lleva. Cuántas veces también daña ñe comporta ponay ante Dios. Entonces, peñan de la pisacuera, andienda ya poila y poná, ñande vecino cuera, peñan de loga pupe oía lleva, ñande indiferente, a opear ñande ya lloré, peñan de yárabe, a coango ñande yepa, ya pura heita, ya esta chupe, perdón, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del reino de Cristo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, cuando haya guapo y baiteta, añadiendo tamba, epa, ñande, ñande, yara. Ya ya pues saca pona, ¿quién es esa? Hermanos, la palabra de Dios nos recuerda las palabras de la Virgen María. Hágase en mí tu palabra, signo de la escucha y confianza en Dios, que todo lo sabe. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto,
mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos del hombre, porque el Señor es del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da toda la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Porque en realidad, Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra. Trabajamos por el arte y el genio del hombre, pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes para que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlos en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A Él la alabanza de todos sus fieles, y de Israel el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya.
El Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Virgen Fátima. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Fuerte aplauso. Bueno, tomen asiento. Ya va, pues, misa, pues, qué lindo que es encontrarnos hoy entonces para celebrar a nuestra madrecita, la Virgen de Fátima. Sobre todo porque la Virgen de Fátima, la que se ha aparecido nada más y nada menos que a estos pastorcitos, eran niños. Y aquí veo que hay muchas criaturas también aquí en la familia. Y eso es lindo. ¿Por qué? Y porque justamente nos está mostrando y nos está haciendo acordar de la inocencia. La inocencia. Y digo, ya vos era hoy la inocencia bautismal. Va a decir la inocencia. La inocencia en realidad quiere decir el corazón siempre abierto para poder aprender las cosas lindas, pero también ya de Jayquay, la ñande ñambo evaíno y la ñande membucuera, la ñande familia, justamente por esa inocencia, por esa sencillez y por esa ternura que hay en el corazón de las criaturas, y que tú ahí ñande ya la jabaía lleva, la ñande familia, ya la jabaí la ñande comunidad. El niño de por sí es muy sencillo y muy sensible. Ñande tú ya vea, con anga esa cata, qué pea, esa, mami, pea la esa casa que viene, esa, de ese me sabe pomo y mitad y mami, anga y te esa, oye, mondo y te au peante que se casa beme, porque pe mañana se pecha te cunda peguero y allá la beme. El niño es muy sensible. Ñande lleve ahí porque algunos de mí tú ya ve ahí peña montilla ahí. Bueno, pero quiere decir que tenemos el alma cándida y tenemos el corazón abierto a Dios. Justamente este día se añemonguetágina con un grupo de jóvenes. Acá juventud cuera, besa, 16, 17 años, mi cuera. Entonces lo llevo en esta. Cuando tengo y cuando iba, se va la juventud, recolla de edad, pea, lleva. Venga, tú ves. Te ganó, hoy no, ya, de ser niño, de ser criatura. Oye, pero más, y bigotero, ¿qué lleva? Ay, bigotero, ¿qué va algo, no? Juventud cuera. Hoy, mañana hoy la espejo, y ¿cuántos bigotitos ya me sale? Hey, voy. A pisa. Bueno, pero eso que nosotros vamos viendo, vaya cacuaya, en nuestra vida biológica. Vaya pisa, ya tereré, bebé, ya, mala mi ciudad, ya vejina. Mala mi ciudad, y otro mi ciudad. Voy a algún bebé, y me veré, más o menos. Yo, hey, voy. Digo ya de bigotero que van y ahí. Bueno, vamos a ver si vende ahí. ¿Cuántos meses tiene ese? Un añito, esa. Un añito. Hoy voy para. ¡Ah! ¿Para vender ganar? Voy para Oreco. ¿Cuántos meses? 6 meses. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿O quién da menos? Allí va. 6 meses. Un año. Ahí un fuerte aplauso. Cámara, televisión, Ubimicio. Ande ahí, Ubimicio. Un fuerte aplauso en ese mite ahí. Ahí, a ver, ¿dónde va a estar nuestro amigo? Entonces saca amigo a mitad y cuera. Vos levantarle boca ahí a tu hijo también. ¿Qué vio? ¿Nena o varón? Nena, esa es nena. Y este es varón.
Mira, vos 6 meses y un añito. Mira la misi veina, por lo menos no haya coave. Porque me he perdido mi veina, yo. En las familias, bueno. Pero ¿por qué les digo esto? Porque así como nosotros vamos creciendo de a poquito, pendo por aquí la etapa me mite y güera, pendo por aquí así ahí, abuelo, abuela ahí, ya ando por aquí. Así como vamos creciendo nosotros despacito con nuestro cuerpo, así también nosotros tenemos que crecer. ¿Ante quién? Ante Dios. Dios, miren, la generosidad, esa mañanera juvenil de Yara. Porque si uno crece y si uno es generoso y si uno es bueno, siempre va a procurar lo mejor para los demás. Jesús fue tan bueno con nosotros que fue capaz de morir por nosotros, de entregarse por nosotros. Daí le gustó ina, a bebé utada yo la curusure o esa ingo bebé. Daí le gustó ina. Ahí arriba de clavado bebé, nada, le gustó página. Pero sin embargo, para salvarnos, Jesús es capaz de aceptar la cruz por nosotros y murió por nosotros. Pero por eso nosotros tenemos que también hacer ese camino demasiado importante. Levanten la mano todos los niños que van a la escuela. Todas las niñas que van a la escuela. Muy bien. Qué lindo que es que se va a la escuela. Ella ya se va al colegio, ¿eh? ¿Qué curso vio? ¿Está primero en la media? Segundo, primero. Ah, ahí. Vos también en primer grado. Vos, tercer grado. Vos, jardín. ¿Y vos? Quinto grado. ¿Y vos? 5 por 5. 25. ¿Y 4 por 4? Doy 4 más. 6 por 6. Oye, plazama. Ah, que vea. Esa. Pea, pemita coña ahí. Diga tu ahí. Va para la Santísima Trinidad. Porque doy 4 va para la 3. La innota 3. Bueno. Fíjense. Me olvidé nomás ahí la tabla de multiplicar. Bueno. Pero así también, yo sé que ustedes van creciendo de a poquito. Pero hacemos cuando hay más hora de mitad y no, la rojo a la tabla de multiplicar, ya pues uno a uno lo va a saber. A la maestra le cogí la y regla. Cuando diga tu niña que la mitad me lleva. O si no, pero hoy tú vas así, como hoy ahí, y no para la maestra, ve, regla ve ahí, lleva. Bueno, entonces hay que crecer y hay que también ante la vida de Dios que nos regala, tenemos que procurar hacer el bien. Y ahora hay que aprovechar, ahora que somos niños, así como yo le dije, somos tan sensibles, pero por eso la Virgen María, la Virgen de Fátima, se le apareció ¿a quién? A 3 niños, a 3 niños. Y esto nos cuenta, ¿verdad?, que es una historia de salvación. Porque quiere decir que a través de la gracia de Dios, a través de la gracia de los niños, a nosotros también nos hace recordar, de tu llave, imagina, lleva, iba ya hoy en alguno, bueno, recordar todo lo que hemos recibido también en nuestro hogar, de mamá, de papá, de nuestros abuelos, de las enseñanzas y de la educación que hemos recibido. Yo me doy cuenta y les agradezco y les felicito a ustedes, queridos papás y mamás, porque veo que ustedes tienen hermosa familia. ¿Y saben por qué les digo? A ver si algunos saben por qué les estoy diciendo que ustedes hace pesante a mañana enseguida a pilla pa' mañana. ¿Por qué? Primero, porque los niños están aquí con ustedes. Primero lo es. Segundo, porque veo que estos niños se portan bien. No son mitad de gata. Se coge por toda parte algunos. Ay, bueno, y entonces uno enseguida se da cuenta, ¿verdad? Cuando un niño es obediente, cuando un niño es bueno,
Le voy a preguntar, levanten la mano todas las mamás, todas las mamás. Bueno, todas las mamás. Bueno, primero un fuerte aplauso para todas las mamás que vamos a celebrar el 15 de mayo. Joruma hoy, Guajina. Recibiste la regalo. ¿Cuál va a ser el regalo? Mamá ha cocinado un poco rico hoy. Ya la vende regalo una vez. ¿Qué vamos a comer hoy, por tu día? Un vapollita la andesina ya. Bueno, pero ¿saben por qué ese aplauso para las madres? Porque justamente la mamá, la Virgen, es la que se preocupa justamente, y cuando apareció ahí a esos niños y les dio este mensaje tan importante que nosotros conocemos como el mensaje de Fátima, es justamente para que nosotros seamos buenos, para que nosotros podamos ser buenos hijos. En realidad siempre la mamá lo que busca es lo mejor para el niño, lo mejor para el hijo. Levanten la mano todas las madres que quieren que su hijo y que su hija sean buenas y buenos chicos. Levanten la mano. ¿Ella? Levanten la mano todas las mamás que quieren que sus hijos sean, acá está terrible, bandido. Vayan a ver la pendejo. ¿Viste? ¿Entendieron, chicos? Quiere decir que papá y mamá siempre buscan lo mejor para nosotros. Y así también. La Virgen María, cuando le apareció a estos chicos, justamente porque a través de su bondad, de su generosidad y las cosas lindas, les quiso enseñar y nos quiere enseñar a todos nosotros también para crecer bien como cristianos. Y hoy, por ejemplo, nosotros escuchamos una lectura muy linda del Evangelio. Se llama San Juan. Es uno de los que estuvo con Jesús, al lado de Jesús. Y dice que en la última cena, dice que San Juan puso luego su cabecita así sobre el pecho de Jesús. Es una forma de decir que San Juan escuchó bien el latido del corazón de ese Jesús que nos ama y que ya se estaba por morir, ¿entienden? Que ya iba a entregar su vida en la cruz. Ojendúa y ya lleva pe y corazón veñe amba ella bañandera juete beñande yara. Eso quiere decir la simbología y el signo de que Juan en la última cena recostó la cabeza poniendo ahí el oído sobre el corazón de su mamá. Yo cuando era chiquitito, porque se ahí la se lleva, se secó año y más, está en el cielo ya mi mamá, ya se murió, ¿verdad? Pero cuando yo era chico como ustedes, queridos niños, también yo me iba y mi mamá, vení un poco, te voy a mostrar nomás, así me agarraba y me ponía por su pecho. Y si macaneaba me daba un acá, vete. Bueno, ¿y por qué te pone ahí contra el pecho? Así aprovecha, oye, bebé, añe mi mamá en Duangua. Mamá, no escucho tu corazón. El latido del corazón, el latido de esa madre que siempre busca lo mejor y hace que el corazón pueda latir en favor de su hijo por el amor que le tiene, ¿verdad? Así que por eso también, así como hoy le celebramos a nuestra mamita del cielo, a la Virgen de Fátima, también ya vamos preparando a nuestras madres que el 15 le vamos a celebrar. Pero hay otra cosa muy importante. Bueno, miren, mañana y el 15, ¿qué vamos a celebrar también? El Día de la... Muy bien, el Día de la Patria. Un fuerte aplauso para nuestra patria, para el Paraguay. Y hay que hacer patria. ¿Y qué quiere decir, queridos chicos? ¿Qué quiere decir, queridos papás y mamás y abuelos y todos los que estamos aquí al celebrar hoy esta fiesta tan importante de nuestra madre? Muy bien, Día de la Independencia del Paraguay. Bueno, pero independencia, queridos chicos, quiere decir que nosotros tenemos que ser buenos cristianos primero
Y sobre todo, ¿saben qué, queridos niños? Tenemos que ser honrados ciudadanos. Repitan un poco conmigo. Honrados ciudadanos. No escuché. Otra vez. Muy bien, así me gusta. Porque solamente cuando uno es buen cristiano, eso quiere decir el temor de Dios. Upeago y seina ya respetaba ñande yara, allá y cuave ñande yara, yerurea ñande. Por eso yo le hice levantar a toda la mamá, le dije, Guri, ¿quién es la mamá que quiere que su hijo no sea honrado o que no sea un buen chico? Nadie. Todos quieren lo mejor. Y eso quiere decir, niños, ser honrados, ser buenos, ser obedientes, ser respetuosos. Y es la única manera como este Paraguay, porque él allá por Ponambá, porque él allá de político cuero mía, muchas veces me nena ni escuela pereco arubina, tengo perecoma. Hoy me ha ido a la escuela, hoy mi mima, te chocueran de las hojas, lleva. Pero llamó por allí con el esfuerzo de ustedes, muy bien. Pero queridos chicos, entonces si queremos verdaderamente un país lindo que el Paraguay, ya que hablamos de la independencia del Paraguay y hablamos de nuestros próceres, cada uno de nosotros tiene que ser esa figura, cada uno de nosotros. Entonces son fiestas muy importantes. Hoy, como el día de nuestra Madre la Virgen de Fátima. Mañana, como el día de nuestra patria sobre todo. Y también el 15, lo más lindo porque sabemos que quien nos da la vida es nuestra Madre. Entonces, 3 días maravillosos que estamos celebrando ya desde hoy. Y vamos a seguir siempre con esta dinámica. Y voy a terminar porque les quería decir lo que decía aquí San Juan. San Juan dice así. Él ya dice que se está despidiendo. Ojo, tamagina ñandere ya, tamagina ñande yara. Jesús ya resucitó de entre los muertos. Jesús ya apareció y está hablando aquí con sus discípulos. Jesús entonces ya este domingo nosotros vamos a celebrar la ascensión de Jesús. Jesús ya se va a subir al cielo después de su resurrección. Y entonces Jesús, antes de subir al cielo, cuando se despide ahí en la última cena, miren lo que les dice. Antes de pasar de este mundo al Padre, Jesús le dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes todavía no pueden comprender. A que vea. Estaba epombo en anahueterigina, pero peate kundi catuyetinda pille prepara ponambay veterigina la peicua janguala amombeusea bm. ¿Qué quiere decir esto, queridos chicos, queridos padres? Quiere decir que en nuestro caminar aquí como comunidad, en este barrio, en esta villa 46 de este lugar tan lindo que ustedes están trabajando y formando familia y formando a sus hijos y formando aquí en este lugar, ¿verdad? Thompson me dijeron, ¿verdad? Upané. Entonces, quiere decir que tiene que hacer ese esfuerzo y esa lucha como familia, como comunidad. Upeago y seina peatuasu, upeago la ñande lengua cristiana beñandella es la iglesia. Upeago de palabra griega en realidad. Upeago en ñandeñe eregua. Iglesia es una palabra griega. Pero upeago y seina ñandeña ñamgateo ñandipepa ñamba apojanguaisa haya popona janguaisa las cosas. Upeago ñande yara y pona ñande. Estamba es anape weteripeme. Pero muchas veces ñande apetebe atecune inayaye prepara página. Así es que tenemos que hacer el camino. Tenemos que seguir respetándonos, queriéndonos, ayudándonos como ustedes están haciendo. Para que la comunidad pueda seguir surgiendo. Para que la comunidad pueda seguir alabando, glorificando y agradeciendo a Dios a través de todos los beneficios que nos sigue dando. Y por último, queridos hermanos, que esa realidad que tiene que hacerse aquí en medio de ustedes, en esta comunidad de la Capilla Virgen de Fátima, que reciban entonces una especial protección de nuestra Madre la Virgencita. Que ella les proteja siempre. Ustedes saben que es la que le protegió también
al Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, un 13 de mayo, o lleva leago, vende mando avio, o millan de tu llave, imagina, y bueno, y dice la historia y nos cuenta, queridos hermanos, que el Papa llevaba una medallita de la Virgen de Fátima consigo. Y entonces, 4 balazos, ¡pum, pum, pum, pum! Pero la Virgen, como una mamá, le protegió, ¿verdad? Y después hizo tanto bien y hoy es santo. Después se fue a la cárcel, le perdonó a quien le había querido matar, ¿verdad? Y así tantas cosas lindas que nos hace entender para poder crecer también nosotros nuestra vida cristiana. Muy bien, queridos hermanos, querida comunidad, vamos a seguir alabando y bendiciendo a Dios y agradeciendo también hoy por esta hermosa fiesta que nosotros tenemos. Y así tantas personas que nos están acompañando en todo el Paraguay. En todo el Paraguay hoy rezamos con esta comunidad, con la Virgen de Fátima y especialmente con la comunidad de ustedes aquí de Villa 46, de Thompson, de Upané. Y viva la Virgen de Fátima, y viva nuestra comunidad, y un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie todos juntos, vamos a decir nuestras intenciones, ñamoita peñandilla en ondepe, lleva yerureta, para poder ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. A cada invocación respondemos con los ruegos de nuestra Madre Santísima. Escúchanos, Señor. Con los ruegos de nuestra Madre Santísima, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia y los pastores, el Papa León, nuestro Obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, religiosos, religiosas, lleven su ministerio tomando de los ejemplos de la Virgen María, con plena confianza que no caminan solos, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Madre Santísima, escúchanos, Señor. Por quien preside esta celebración eucarística, el Padre Víctor Cabañas, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Madre Santísima, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que despojados de sus mentiras e incoherencias, busquen el bien común, trabajen por ella y sean dignos ante Dios y su pueblo, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Madre, la Virgen Santísima, escúchanos, Señor. Por los pobres, enfermos y afligidos, para que la caridad de Cristo y los miembros de la comunidad y las nuevas acciones del gobierno les favorezcan, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Madre Santísima, escúchanos, Señor. Que la diócesis de San Lorenzo pueda realizar la misión en comunión y participación alimentada por las palabras de Dios y la Eucaristía, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Madre Santísima, escúchanos, Señor. Por nosotros y la comunidad parroquial, para que busquemos el bien común, imitando al mismo Jesús y a la Santa Patrona, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Madre Santísima, escúchanos, Señor. Por la paz del mundo entero, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Madre Santísima, escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha hoy todas nuestras oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Acercamos al altar del Señor los dones del pan y vino, fruto de nuestra fe, caridad, esfuerzo para el banquete sagrado.
ofrecemos, señores de paz, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su... Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Hoy, al celebrar a nuestra Madre, la Virgen de Fátima, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos cielo. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy, al reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la bienaventuranza Virgen María bajo el título de Virgen de Fátima, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste prueba de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que ya se durmió en la esperanza en la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, especialmente bajo la advocación de Virgen de Fátima, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, pero taña ñembo de taina, en todo el Paraguay ñen duana lleva, peña ñembo que le hacemos a nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad de Virgen de Fátima: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, también nosotros nos acercamos a la mesa del Señor para participar materialmente de este banquete celestial, recibiendo la Eucaristía, comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable este gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? En mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar.
se cansa de esperar. Vamos a arrodillarnos ante nuestra madrecita, la Virgen de Fátima. Ñañe es un baiteta, lleva. Ñañe es un baiteta, ñañe pomoita y pecha la ñan de polle, papellan de sire nondepe. Y este es el momento en el cual cada uno de nosotros, oye, rueta peñan de sirve, madre poñe por ese hina, va para ña y cote, hina peñan de yaragui, pecha man de peñan de sir, o hendúa, ñan de la júa. O me dejan huella ñandé, oye, preocupa siempre de cada uno de sus hijos. A peñico te a peñan de roga pu penguaná, ñan de matrimonio penguaná, ñan de membecuera penguaná, ñan de familia penguaná, ñan de vecinos, ñan de barrio, ñan de capilla, en fin, están vaya ahí la ñico te ñan de neta penguaná ahí. Ya celebrata el día de la patria. Lo pichica tu huella la ya es casi siempre la justicia, el amor, el respeto a los valores y a los principios fundamentales del hombre, de la persona. Y eso por intercesión de nuestra Madre la Virgen de Fátima. Oración a Nuestra Señora de Fátima. Oh Virgen Santísima, tú te apareciste repetidas veces a los niños. Yo también quisiera verte, oír tu voz y decirte, Madre mía, llévame al cielo. Confiando en tu amor, te pido me alcances una fe viva e inteligencia para conocer y amar a tu Hijo Jesús. Te pido en modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, por los niños, para que nunca le falten los auxilios divinos y un día consigan la vida eterna. Oh Madre mía, sé que escucharás y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida, pues la pido por el amor que tienes a tu Hijo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por Nuestra nosotros. Señora de Fátima. Ruega por nosotros. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! Y viva la comunidad de Fátima. ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, ya voy a mi llego a hacer te viñas en 2000 años de coordinador cuera. Va y cuañande, va esa paña y miñaína, va la ñande celebración. Bueno, por nuestra parte, primeramente queremos agradecer al padre Víctor Luis Cabañas y a todo su equipo de Ñandeyar Añé, que nos vino a acompañar el día de hoy, a todos los que están viendo también en sus casas esta transmisión. Que Dios bendiga a cada uno de sus corazones siempre. También agradecemos al coro del día de hoy, que es la señora Dora Cañiza, a la Carpintería San Ramón, a Eventos ZH, a la Municipalidad de Upané, al ingeniero Adán Leguizamón, a la familia Amarilla Vera, a la familia Trinidad Palacios,
a las comunidades que nos acompañaron en todo el novenario, al coro Santa Cecilia, al consejo pastoral de la capilla, a los lectores, a todos los que nos ayudaron, nos acompañaron ya en la vigilia y durante todo el novenario en todos estos días. Que Dios bendiga sus buenas intenciones a cada uno de ellos, también a todos los que se sumaron, nos acompañaron. También al concejal Denis Chamorro, que también nos estuvo acompañando. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y bueno, y porque hoy decidieron decirle sí al Señor y escuchar su llamado al venir a compartir esta Eucaristía. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso, así, sí. Realmente estamos bendecidos en esta noche. Qué linda noche, ¿verdad? Normalmente los 13 de mayo quiere llover. Y este año que vino Ñandeyara Ñe'e acá, precioso día. Muchísimas gracias, Padre Víctor Luis Cabañas, por estar acá con nosotros. Es otra cosa realmente, impresionante. Gracias al coro, gracias a todos los que se sumaron y a todas las comunidades que estuvieron estos días. Muchísimas gracias. Anoche tuvimos la primera vigilia acá en nuestra capilla, primera vez en la historia que tuvimos una vigilia. Y fue algo maravilloso realmente. Seguramente ustedes quieren saber qué pasó de la rifa, ¿verdad? Al término de la misa vamos a sortear. ¿Está bien? Y todavía tengo números. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Lo que vamos a sortear, 5 kilos de asado, o sea, de costilla ancha, 2 kilos de chorizo, butifarra casera, vino tinto, vino blanco, sidra, carbón, todo para el asado del Día de la Madre. Así que, si es que alguien quiere comprar, hay todavía números. Yo me anoto. Sí, a lo que anda. A ver, hoy día la parche me ya gusta las 5 kilos. Muy bien, che. Sí. Bueno, y la rifa está 10.000 guaraníes nada más. Así es que con 10.000 guaraníes pueden salvarse del gasto del Día de la Madre o Día de la Patria. Muchas gracias a todos. Bueno, yo también les agradezco a ustedes esta hermosa oportunidad de poder celebrar con ustedes la fe, porque como le estaba diciendo, Ñandeyara Ñe'e Gogoanga por todas partes, y así también nosotros podemos compartir, ¿verdad? La fe, y eso es lo importante, que desde aquí, hoy, la Virgen de Fátima, desde este lugar, miren un poquitito, a ver ya esa mitad en vivo e indirecto, a ver, Pemañami, Venderoa, aquí está. ¿A quién le está enfocando ahí? Miren que vean. Ahí estamos. Pesa vio que anda vende lente ahí. Bueno, mira, ella ya está saludando ya. Bueno, así que Ñandeyara Ñe'e hoy en todo el Paraguay nos están viendo. Y sobre todo esos niños que son lindos. Los niños feos no salen los aquí, ¿verdad? Bueno, ¿esto? ¿Te viste? ¿Se vieron? Bueno, después al final de la misa, cuando terminamos, hacemos todo, van a venir todos los niños aquí adelante. Pero yo voy a para la foto, ¿listo? Va. Pero, peñemos churro van a hacer. Después está en la mitad y vaya a hacer la foto, pues. ¿Listo? Va. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes, porque siempre Ñandeyara Ñe'e visita a todas las familias y todos los que también necesitan, los enfermos. Vamos para las bendiciones y así como hoy estamos haciendo también las misas. Y todo esto es con la colaboración de la gente. Así que todos, si ustedes también quieren colaborar, hoy invitemos a Ñandeyara Ñe'e para poder seguir evangelizando. Nosotros ahora en el mes de abril cumplimos ya 4 años de evangelización. 24 horas. Levanten vos la mano todos los que ya vieron alguna vez Ñandeyara Ñe'e.
Malo se llama, güey. Ah, mi móvil se llama hoy, ¿no? Te comemos antes me la vende poina. Bueno, muy bien. Así que vamos a terminar ahora nuestra Eucaristía agradeciendo a Dios con nuestra oración final. Nos ponemos de pie todos y vamos así a terminar con esta oración al Señor. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales, a esta comunidad Virgen de Fátima, Villa 46 de Thompson y Guané, y concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Fátima! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces, todos juntos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Levantamos las manos saludando. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El 13 de mayo en Cobadeiría bajó de los cielos la Virgen María. Todos juntos. Ave, ave, ave María. 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 Vamos a cantar felicidades a nuestra Madre. Todos juntos. A ver los aplausos para nuestra Madre. Todos juntos. Felicidades en este día. Que tu destino te brinde siempre felicidades. De un cielo hermoso, de dicha eterna. Alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.